Y ahora, otro nivel. Está con nosotros nuestro ilustre gran amigo, el profe Ivo Hernández. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Escuchamos perfecto, profe. Excelente. Gracias. Qué bueno. Nosotros comenzábamos con una reflexión y decíamos indignados, molestos, decepcionados, otros con anhelos, expectativas. Así estamos los venezolanos por el mundo entero. Ha habido otro preso político, ha muerto otro preso político, Sí. profe, como Sí. usted está enterado. Sí. Gran periodista y venezolano nato y neto como es, y María Corina Machado recibe el Nobel. La consigna ha dicho en el mundo entero, el Nobel es de todos. Como travesura del equipo del programa nos preguntamos, ¿también del chavismo es ese Nobel? Bueno, vamos en orden de la presentación de los temas. Lo primero, a ese compatriota caído, pasa sus restos y, por supuesto, a su familia, nuestras más sencillas y sinceras condolencias. Es una situación, infortunadamente, no es el primer caso y probablemente no sea el último. Entonces, hay que abrazarse duro en la tormenta. Con respecto al Nobel, sí, está la situación. Hay una cosa importante que nosotros tenemos que recordar, y perdónenme por ser un poquito cáustico, los colegas que nos escuchan. Los griegos pensaban que el ombligo del mundo quedaba por allá en Grecia, y ellos lo decían el ónfalos, ¿no? El ombliguito del mundo queda por allá, cerca en unas islitas y tal. No somos nosotros tampoco en Venezuela el ombligo del mundo. De hecho, el mundo ahorita, si ustedes revisan las noticias internacionales, el tema Venezuela pasó prácticamente a una coletilla. Está el mundo enfocado en que volvieron las acciones duras entre Camboya y Tailandia, entre que el Congo está nuevamente erizado, es decir, todas las cosas que había presentado el presidente Donald Trump como triunfos se le están haciendo arena. ¿Eso por qué lo digo? Eso lo digo porque estamos ante un mundo en donde todo lo sólido o lo que parece sólido se disuelve en el aire, y hay que estar muy atento a la dinámica de los hechos, porque repetimos, tanto como para Venezuela y para todos los que estamos oyéndonos aquí hablando, probablemente sea la primera prioridad sin ninguna discusión. Cuando lo tenemos que cotejar a nivel mundial, tenemos que barajar nuestra carta con muchas otras cartas y saberla colocar de tal manera que pueda salir a pronto. Respecto al Nobel de la Paz, les digo algo. Si usted pone en cualquier buscador de internet, muchas veces el Nobel no se ha podido otorgar. Hay como 6 o 7 ocasiones. Hay incluso la famosa silla vacía, para quien recuerde, creo que fue con un chino, me parece que fue con Liu Xiaobo, que como él no pudo, pues evidentemente China, ya ustedes sabrán, pues es un totalitarismo represivo. La gente del Nobel pusieron la silla vacía, el sujeto no pudo ir a buscar el premio y murió, de hecho, sin recibirlo, ¿no? Formalmente. Entonces, eso ha existido, incluso está la iraní. Hay varias personas que hasta hoy día están o bien reclusos directamente o bien que no pueden salir de sus países, ¿no? Por supuesto, la lista de países de donde esto no es ninguna lista para sentirse orgulloso, estamos hablando de cosas que vienen desde la Alemania nazi hasta, bueno, la lista de los impresentables. Lech Walesa, por cierto, no pudo ir en aquella Polonia comunista. Lech Walesa tuvo que ir la esposa. Creo que fue la esposa y el hijo, no me acuerdo muy bien, pero sé que él no pudo. De manera que estas son cosas que se han dado en el pasado. Y repito, la lista de países que tiene ese galardón de no permitir gente que vaya, no es una lista muy orgullosa, pues ahí está China, Bielorrusia, Birmania, es decir, ese tipo de países que no son precisamente conocidos por democráticos. El caso de Gandhi es distinto, profe, porque Gandhi o como que no fue nominado nunca, o ¿qué fue lo que pasó allí? Yo tengo poca noción, justamente estaba buscando eso sobre el caso de Gandhi. Lo que pasa es que Gandhi es una figura que puertas afuera es mucho más potable que puertas adentro. En India, él no goza de la popularidad que se le dio. Hay una figura que lo eclipsa a él, que es una figura de un bengalí que se llamó Subhash Chandra Bose, que representaba el nacionalismo hindú. A Gandhi se le vio como el sujeto que perdió Pakistán. Es decir, muchos hindúes lo acusan de una división en 1947 que no debió darse nunca, que es esa cesión a la parte musulmana, tanto en Pakistán como en Bangladesh. De manera que internamente no es un sujeto que ustedes de afuera tenemos películas y lo honramos y nos leemos las memorias y tenemos aquello de la Ahimsa y el Satyagraha y todas esas cosas que él decía,
pero puertas adentro, y he tenido la oportunidad de estar en India, él se le respeta, pero no es una figura de reverencia total, no es así. Entonces, volviendo al punto del Nobel, vemos a ver qué va a pasar, no sabemos todavía. Lo importante es que ya el Nobel fue otorgado, eso es una cosa importante. En Venezuela tampoco es que tengamos Nobeles así para repartir, no es que tenemos un montón, tenemos este caso y que ha sido dado más que a una persona, a un movimiento. Y eso es importante. Ahí está la repercusión. Yo diría, cuando ustedes dicen, el Nobel es de todos, entonces yo le diría, bueno, de todo el que se sienta defensor de la democracia. Yo podría esa coletilla. Entonces ahí sí vamos a tener entonces que empezar a reconocerlo. Hay algo que hay que ver. Esto no podemos contar los pollitos que no han nacido, pero en una Venezuela de un día después, de un futuro, de un renacer democrático, pues con los bueyes que tenemos que andar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que, no podemos importar venezolanos del espacio. Entonces vamos a tener que vernos las caras y que la justicia se encargue de quien tiene que encargarse y que el resto sea pues una reeducación ciudadana de lo que hay que hacer para volver a ser un país, pues porque tenemos que hacerlo. Es decir, Venezuela es una tarea pendiente y la tenemos todos. Si todo el mundo cree que puede salvarse él sin salvar el país, pues hay guerra, porque no existe eso. Eso ha sido justamente el error del actual régimen, que ha creído que yo tengo mis millones y mis millardos en tal parte, sí, pero usted fuera de Venezuela no es nadie. Y ese exilio, el que lo ha tocado conocer, sabe muy bien de qué se trata. Entonces, no. En Venezuela somos venezolanos. Ahora, profe, dedíquenos un tiempito, por favor, a propósito y en el espíritu, en el marco de lo que usted dice, que todas estas gestiones, toda esta cruzada de paz del presidente Trump en distintos lugares en el mundo se está haciendo arenilla o arena, fue su comentario. Dedíquenos un tiempo a la Operación Caribe, profe. ¿Qué siente usted, qué respira, qué pulso le ha llevado? Son más de 100 días, son más de 3 meses en esto. Ahorita Qatar y Panamá se ofrecen como mediadores y es que hay un cuadro noticioso que nos tiene a los venezolanos fuera y dentro de Venezuela muy expectantes, muy angustiados, mucho amén de la fecha de diciembre que estamos viviendo. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar si esta gente se retira? Hay otros que dicen, mira, esta gente va a terminar bombardeando algunas pistas, algunos puntos claves en Apure y van a decir, mira, les quitamos algunas pistas de despeje, de aterrizaje, de narcotráfico, no sé qué, y se retiran de esta operación gigantesca que ha habido del Caribe y que ha sido muy costosa. La operación Lanza del Sur, que como usted dice, recordando que no somos el ombligo del mundo, pero recogiendo también un poco el sentimiento de la calle, ¿cómo se ve Venezuela desde afuera ante esta situación que se presenta con Estados Unidos? Venezuela se ve desde afuera como lo que Venezuela se ha ido volviendo, un factor un día un país geopolíticamente significativo, hoy en día más o menos parte de un juego muchísimo más grande en dual. Nosotros somos una pequeñita partícula. Y lo digo por lo siguiente, esa operación del sur no está hecha para Venezuela. Eso está hecho, como lo hemos dicho en estos mismos programas, como una política de la doctrina Monroe, que es una doctrina que dice de Alaska a la Patagonia, aquí se resuelven los intereses americanos de una manera. Y ese mensaje a García va específicamente a Rusia, a China, al terrorismo islámico que está haciendo vida en Venezuela y en otros países y todo ello. Entonces se está diciendo eso. ¿Qué podemos decir nosotros responsablemente? Porque yo no tengo el teléfono de la Casa Blanca ni escucho lo que están diciendo allí. Pero ¿qué puedo decir? Y eso sí es irrebatible. Bueno, les puedo decir lo que hemos dicho y algunas cosas nuevas. Parte de esa operación Lanza del Sur va a permanecer. Esto se queda, esto no va. ¿Por qué? Porque lo puedo decir por dos cosas. Primero, por la reactivación que implica miles de millones de dólares de la base naval Roosevelt Roads. Eso en Puerto Rico. Estados Unidos está fortaleciendo lo que ya tiene. Esa es la primera medida. En otro sentido, ha habido contratos logísticos importantes para surtir todo lo que es esa situación de defensa en el Caribe. Es decir, se están haciendo contratos. Y cuando digo contrato logístico, piense desde comprar comida
hasta cosas mucho más elevadas. Esas son cosas que hay que hacerlas. Esa es la parte de la estrategia militar que la gente no suele ver, que es que cuando usted habla de mover un ejército, de mover unas tropas, lo primero que tiene que ver es, bueno, esa gente, ¿dónde va a comer? ¿Dónde va a ir al baño? ¿Dónde va a tomar agua? Esas cositas. Pues, entonces, todo eso está modificándose fuertemente. Además de ello, estamos viendo una cantidad de entrenamientos y acuerdos importantísimos con ciertos países. Estados Unidos ha hablado con Trinidad, Estados Unidos ha hablado con Guyana, Estados Unidos ha hablado con Dominicana, Estados Unidos ha hablado con una serie de países. Algunos se han mostrado bastante cónsonos con la voluntad norteamericana. Otros países de las islitas del Caribe todavía están un poco reticentes. Algunos han sido bastante abiertos. Lo que se puede decir es que Venezuela ya no es un actor importante para las islas del Caribe. Cada vez lo es menos. Ha perdido el Caribe, ha perdido esa influencia. El CARICOM ya no es una cosa que pueda resonar con los intereses de Caracas. De hecho, cuando la gente dice los Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, mira, no es tan cierto. Más intereses tienen en cuidar el equilibrio de petróleo que se está dando en Guyana, por ejemplo, y en Trinidad. ¿Por qué? Porque ahí están las mismas compañías norteamericanas, pero tienen un equilibrio legal, jurídico y todo eso un poquito más estable que el venezolano. Entonces, aquí hay cosas que hay que tratar de entenderlas, repetimos, haciendo un poco de meter el corazón en la nevera y entender esto con frialdad. Con la frialdad con que se mueven los negocios, porque los países, señores, piensan en intereses. Recuerden siempre eso. Aquella famosa frase de Disraeli, el primer ministro inglés en el siglo XIX, cuando se apareció una legación del Medio Oriente, dice, nosotros somos amigos del Reino Unido. Y Disraeli los atajó y le dijo, mira, el Reino Unido no tiene amigos, tiene intereses. Y eso es lo que tienen los países. Y si usted no juega sus cartas, usted será arrollado por la realidad. Eso no es duro, maldad, terrible. Esto no es una telenovela. Esto es simplemente la fórmula como las relaciones internacionales se mueven. Quien no hace goles, los recibe. Así de sencillo. Entonces, hay que jugar las cartas que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos un país que aspira a volver a las democracias como las que tuvo en el pasado, con elecciones regulares, con cambios de mando, con cambios de administración, con que no sea el fin del mundo, con que el mandatario no es Venezuela. Es decir, yo puedo querer mucho a Venezuela, pero yo no soy Venezuela. Y si yo desaparezco, no desaparece, Venezuela sigue. Ninguno es imprescindible. Lo dijo muy bien Tito Rodríguez, el que se fue no hace falta, el que hace falta el que vendrá. Entonces hay que recordar, eso es muy importante, aquí nadie es imprescindible, todos somos necesarios, todos somos un tejido, pero el país nos supera a todos, eso se llama un gestalt, es decir, una cosa que es más que la suma de sus partes. El país es una necesidad, es un afecto, es un lenguaje, es un territorio, son unas leyes, son una cosa que se va haciendo. ¿Qué hemos tenido nosotros? Un fracaso en la propuesta de país. No tenemos país, tenemos un territorio habitado. ¿Por qué? Bueno, porque la gente piensa que no, yo tengo mis millardos y yo me voy a tal parte y tal y qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos sujetos, incluso sujetos que se han autoexilado de este régimen, que viven en el exterior y dan cátedras de moral, ¿no? Y uno lo primero que le pregunta, bueno, ¿y de qué vive ese sujeto? Porque lo primero en la diáspora que uno se pregunta, dice, bueno, ¿de qué vives tú, chico? Porque yo conozco gente muy capaz, venezolanos, que no voy a nombrar porque sé que no les gustaría que los nombren, y que se ganan el pan duro, desde repartir paquetes de Amazon calladitos, y no lo dicen. Porque así son, porque son personas que se resbalan en lo seco y se paran en lo mojado. Eso es un venezolano, son gente que nos honran en su gentilicio. Ahora hay muchos sujetos por ahí que andan hablando y dando cátedra, ¿no? Y publican artículos, yo no sé qué, claro, porque tienen acceso a los medios, porque tuvieron acceso al poder. Entonces publica un artículo no sé dónde, hemos sido víctimas nosotros de la guerra de expertos en Estados Unidos, que están viendo a ver cómo consiguen un buen trabajo, porque eso es todo eso de lo que se trata. Unos periodistas que supuestamente eran corresponsales y vienen a decir unos disparates que dice, señor, esto no solamente no es periodismo, esto es el peor periodismo ramplón. Y el periodismo criollo, yo entiendo muchos venezolanos que pueden tener silencio por situaciones personales, pero los que están afuera hay que decirlo, mire, ese señor es un sinvergüenza. Esa cosa no es cierto, lo que él está diciendo no es cierto. No solamente no es cierto, sino que además agrede a la verdad. No solamente una mentira, agrede a la verdad, agrede lo que está sucediendo. Todo eso lo estamos viendo los venezolanos. Entonces, repetimos, decir las cosas por su nombre, calmadamente y con conciencia. Nadie es imprescindible. Tenemos un país que hacer. La situación que estamos viendo es insostenible. Si los Estados Unidos van a actuar o no, mal podemos decirlo. Lo que yo sí puedo decir es que la presencia norteamericana en el hemisferio se va a acentuar. Eso sí está claro. Está claro porque se están viendo medidas, repito, mucho más claras. La famosa agencia esa de logística americana se está moviendo, están haciendo presencia, van a tener tropas activas de una manera como no lo han hecho en los últimos años. Pero que era una cosa que los americanos habían hecho anteriormente. Esa base de Puerto Rico existía. El aeropuerto ese que están reactivando, eso existía.
Entonces esas cosas van a activarlas. No es para Venezuela, ni por Venezuela, pero habrá que ver. Y eso de la guerra del narcotráfico, que es una especie de viraje contra el terrorismo, el narcotráfico y tal y qué sé yo, eso simplemente lo que indica es un cambio de lectura. Y si me permiten, en un rato hablemos del documento de seguridad, que lo colocaron y en el cual tienen a los europeos muy ofendidos, ¿no? Sí. Hay, además de estos vendedores de humo que el profe Ivo menciona, también nos han dicho que hay grandes medios de comunicación que se prestan para inflar o adornar o crear noticias falsas cuando dicen que fuentes fidedignas que prefirieron no ser identificadas, sí, o que consultaron a un militar retirado y a unos expertos. Sí. Entonces, eso va a ser esta noche, eso va a ser en la madrugada, eso va a ser porque, y además de esto, profe, disculpe para escucharlo con atención, otros dicen, caramba, pero pareciera que Maduro le robó el eslogan a María Corina y él es el que está hasta el final, porque con esta operación del Caribe lo que se pretendía era que hubiese un quiebre militar, una revuelta social y que Maduro saliera, pero eso como que no se va a dar porque Maduro dice, vénganme a buscar, yo me quedo aquí hasta el final. Sí, hay una situación complicada, como hemos dicho. Vamos por partes, primero con la parte de los periodistas para cerrar ese tema. Esa cuestión de el periodismo norteamericano, incluso en sus mejores días, es un periodismo ollero, es decir, gusta mucho de hacer olla. ¿Olla qué quiere decir? Es un periodismo donde dice, pues siempre ponen, ¿no? El señor Luis Pérez, 32 años, se para por la mañana y se echan como una especie de cuentico para llegar al punto de lo que ellos quieren decir. Eso es un estilo de hacer periodismo. Ahora, estos grandes medios, que ahora no lo son tanto, lo que hemos visto son dos cosas. Sujetos que están tratando de ganarse los puntos de no sé qué, con quién o para qué. Yo no llego al extremo de decir, fulano es un vendido o le pagaron por eso. Yo no lo sé, no me consta. Lo que puedo decir es lo que juzgo. Y quien me venga a mí a decir lo que han dicho algunos sujetos, es periodismo ramplón, periodismo lamentable. No tiene fuentes, es mentira, es peor, agrede la verdad, está falseándola de una manera deliberada. Y tratándose de sujetos que tienen bastantes horas de vuelo, uno no puede sino decir, bueno, ¿qué es lo que estará sucediendo acá para que este sujeto venga a decir eso? Y Venezuela, infortunadamente, se volvió carne de cañón, además, en la guerra norteamericana contra Trump. Es decir, aquí hay una situación interna del trumpismo y el antitrumpismo fuerte, y Venezuela cayó en el medio, y cayó de diversas maneras. Entonces nos usan como unos y otros. Entonces están los que están cazando un buen puesto, que quieren que los contraten en una ONG de esas grandes o de esos think tank grandes donde se pagan cientos de miles de dólares al año a cualquier persona por estar ahí, o están buscando simplemente agredir al trumpismo y nos usan ahí en la medida de decir, bueno, mira los inmigrantes, mira lo que hicieron esto, la cuestión del tren de Aragua, el tren de los soles, todas esas cosas. Ahora, que ha habido cambios y situaciones, no a la velocidad que muchos quieren, pero que sí ha habido siglos, el cartel de los soles, designado como organización terrorista, eso es un gran viraje, es un giro. Esas son cosas que no retroceden. Una vez que han pasado, es como una especie de muesca que se avanza, entonces no va a haber retroceso. Y esa historia usualmente no termina bien. Cuando una organización delictiva de ese nivel ha sido clasificada así por los Estados Unidos, las represalias puede ser que sean lentas, pero son consecuentes. Entonces, eso todo lo estamos viendo. Con respecto a la situación del régimen en Venezuela, no sabemos qué lectura hay, porque esta gente, yo les decía hace como 2 entrevistas pasadas, la teoría del hombre loco de Nixon, y eso lo hace mucho Trump. Nadie sabe las cartas, él juega mucho al hombre loco. Entonces hay venezolanos que decían, y yo leía esto en las redes, decía, hay 3 escenarios básicos: uno, que se produzca un ataque; otro, que se retiren las fuerzas; el tercero, que haya una negociación. Y yo le dije, mire, yo no sé, lo que le puedo decir es que no veo a Estados Unidos retirándose luego de todas las inversiones que les he dicho. Eso es importante y que le está hablando clarísimo en cierta manera. Yo lo puse en un tuit ayer. América Latina y Asia van a definir la política exterior norteamericana en los próximos 3 años. Lo que suceda en el sur del Pacífico y lo que suceda en América Latina. De la manera como se hagan las cosas, porque no es solamente que se hagan, sino cómo se hacen. Aquí el problema es modal. Aquí no se trata simplemente, usted no puede agarrar y tirar una bomba atómica y se acabó todo. Eso no es así. Aquí hay que hacer una forma, y de la forma que usted haga va a haber repercusiones. Porque la situación de Camboya y Tailandia no quedó bien cauterizada, es porque estamos viendo el sangrado de nuevo. Eso es lo que estoy tratando de explicar, y lo mismo en el Congo. Bueno. Entonces, usted puede decir rápidamente, sí, ya lo resolví, tenemos 7 procesos de paz andando. Bueno, pero un momentito.
¿Qué fue lo que se hizo y cómo se hizo? Porque si usted no produce una sutura conveniente, esa sutura se va y a la vez vuelve a abrirse la herida. Y entonces tenemos casos importantísimos. Otro caso muy interesante que la gente no está en estos momentos, porque está lejos de nosotros aparentemente, es la situación de Ucrania con Europa. Ese documento de seguridad, para quien lo que he podido leer, yo sugiero leerlo con mucha calma y si es posible releerlo, porque ahí le están mandando mensajes a muchas personas y muchos de los europeos que están ahorita, ustedes no han leído, no sé si habrán leído la prensa europea, pero la gente está muy molesta. ¿Y por qué están molestas? Porque generalmente para que alguien se moleste es porque le están diciendo algunas verdades. No es posible, señores, mire, que la Agencia Internacional de Energía abra hoy con un titular diciendo los estados europeos están todavía discutiendo si en el 2027 van a dejar de comprar gas ruso. Entonces, usted no puede, señores, mire, salirme con esa retórica de que Ucrania hasta la muerte, vamos a luchar, y entonces estás comprándole gas. ¿De qué vive el señor Putin? Pues el señor Putin tiene un petroestado, y los petroestados viven de las exportaciones de gas licuado, de gas por tubería o de petróleo. Ustedes me explicarán a mí la metafísica. Entonces, los europeos están tratando de jugar un juego doble que ya no tiene cabida en este ordenamiento mundial que está cambiando tan rápidamente. Entonces, acusan a los Estados Unidos de que les está sacando la alfombra, pero es que ese juego de camunina ya no funciona. Usted no puede decirle a los Estados Unidos con la señora Ursula von der Leyen, sí, somos aliados en Ucrania con la OTAN, pero entonces las empresas norteamericanas les meten, como le metieron a X, una demanda por 140 mil millones de dólares, porque una cosa desproporcionada completamente. Entonces dijo el secretario Marco Rubio, mira, nos están agrediendo. Entonces, ¿qué es esto? Es que aquí hay que leer la letra fina. ¿Por qué les digo todo esto? Porque al final del día, Europa y los Estados Unidos son Occidente y esos son los países democráticos. Sí. El resto simplemente son países autoritarios donde usted lo que tiene que limpiarle la bota al líder. Ahí no hay más nada, señores. Y Venezuela hace tiempo que se arrimó a la democracia y tiene que recordar su destino. Nosotros somos igualitaristas. Nos gusta que nos respeten, nos gusta valorar las cosas como son. Hemos cambiado, hemos retrocedido, pero tenemos que volver a hacerse, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a estar cantando como la gente en Norcorea con una florecita del amado líder. ¿Qué es eso? Aplaudiendo allí como focas. Eso es un destino muy triste. Y si usted lo ha tenido, usted no lo debe querer para sus hijos, ¿no? Entonces, repito, esa situación, hay que ver todo lo que está pasando. Ese documento de seguridad le da duro a los europeos porque esos estados de bienestar que mantiene Europa se mantienen solamente porque ellos no pagan gastos de defensa. Eso quedó desnudo. Entonces, bueno, qué maravilla que tú tienes esa protección interna, pero te la está sufragando otra persona. Entonces, repetimos, todo eso está allí. Estados Unidos ha demolido, esta administración Trump, para bien o para mal, toda la arquitectura de alianzas que existía, esa cuestión de los aranceles, que ahora todo el mundo ya se le olvidó, pero al principio era una cantidad, ahora todo el mundo se dio cuenta que había que nivelar el juego, se niveló el juego. Entonces, ya por esa parte. Luego tenemos las relaciones de alianzas por intereses, que son una cosa del pasado, ahora más transaccional. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué vas a poner tú en Ucrania? ¿Qué voy a poner yo en Ucrania? Entonces ahí venimos, no puedes seguirle comprando gas a Putin porque eso lo fortalece. Repetimos, el sujeto vive de una economía que se mantiene como petroestado. Si le compran el gas, entonces los europeos hoy discutiendo, búsquense el documento de la Agencia Internacional de Energía, hoy discutiendo si en el 2027 vamos a ver, eso parece el cuento del gallo pelón. Sí, ¿no? Y eso hace a un Putin más desafiante que tiene el tupé de entromparse y decir, le declara la guerra a Europa prácticamente. Pues, por supuesto, pero es que por supuesto, es que tiene toda, es que repito, es un petroestado. Es cierto que el crudo Brent hoy va un poquito a la baja y tal y qué sé yo, pero el sujeto tiene contratos abiertos, entonces tiene el dinero garantizado. Esas son cosas que se compran a futuro. Entonces, claro, y Europa además se ha venido jugando a la viveza de no tener ni siquiera sistemas de defensa importantes. Entonces, ahora están, salvo algunos países que están tratando de despertar, están todo el mundo con una retórica simplemente culpando a los Estados Unidos. Eso es parte del problema nada más. Sí, el profe Ivo Hernández. Vamos un momento, profe, a hacer un paréntesis comercial y retomamos esto con algunas inquietudes del auditorio. Produzca, amigos, es la empresa de seguridad industrial más importante de Venezuela. Eso no lo discute nadie. Desde hace más de 45 años con los implementos certificados internacionalmente para que usted esté seguro en su lugar de trabajo. Época, estamos finalizando el año, es magnífico porque quedan 2 semanas para que usted pueda renovar el EPP, que es el equipo de protección personal de su empresa. Aquí tiene, por ejemplo, yo les estoy mostrando todos los días uno de los implementos distintos todos los días. Aquí tienen este casco que es el reglamentario, que es el certificado
internacionalmente, que es el adecuado, el que usted debe tener en la empresa contra impactos. Produzca, www.produzca.com, Instagram, produzca.ve. Eso es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasim Motors es la onda de los palos grandes y viene pronto con una promoción especial para todos ustedes que son de Mingo TV. Así que cuando usted vaya de Mingo TV a Distasim Motors, la onda de los palos grandes, y dice, yo vengo de parte de Mingo TV, va a tener un descuento. Va a tener un descuento. ¿Qué le parece en esta época? Y eso va a seguir durante todo el año que viene. Así que ya lo sabe. Cuando venga Distasim Motors, diga que viene de parte de Mingo TV. Distasim Motors, la onda de los palos grandes. Y Tavola Calda Ristorante. Bueno, ustedes saben que no abrimos lunes y martes porque estamos dedicados a todo lo interno de nuestro restaurante, pero igual lo atendemos a usted. Si usted se comunica con nosotros y ha decidido ya cuál es la fecha de la celebración corporativa o familiar para estos días que vienen, uy, mira qué rico eso que estamos viendo allí. Bueno, decidan con ellos cómo es lo de la bebida, cómo es el menú, si lo quieren fijo, si cada quien va a pedir a la carta, pero de una vez apúrense, apresúrense en convenir con ellos la fecha y reservar de una vez. Tavola Calda Ristorante, a 1 minuto de la Redoma de la Lagunita, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al di là del límite del mundo. Solamente una pequeña precisión, profe, y ya usted lo mencionó, el señor Trump tiene muchos enemigos foráneos y locales internos dentro de Estados Unidos. ¿Y qué sabe usted que puede compartir con nosotros de que el Congreso y gente en contra de Trump dentro del Congreso van a seguir insistiendo en tratar de detenerlo en los avances y pasarle factura de un balance con relación a los ataques de las narcolanchas y todo esto que ha ocurrido recientemente? Creo que ayer veíamos que aparecieron 2 cuerpos en costas colombianas. Entonces el señor Petro ya habló, mire, esto también forma parte de las voladuras de las lanchas, son ciudadanos colombianos aparentemente. Entonces, ¿qué cree usted que esto va a prosperar, que hagan que Trump detenga esta actuación en el Caribe, o al mismo tiempo, porque allá es una democracia y funcionan las instituciones, el Congreso logrará parar a Trump de esta actividad en el Caribe? Y quieren su opinión en relación con los indultos recientes que ha dado el presidente Donald Trump, al del expresidente de Honduras, por ejemplo. También Mario Mustiola quiere saber qué riesgos reales enfrenta la estrategia chavista con la Operación Lanza del Sur al coincidir con el reconocimiento internacional del Premio Nobel. Sí, eso es contradictorio, eso es muy importante. Bueno, muchos lo consideran contradictorio de haber indultado a este señor, pero parece que ha indultado a 8 personas más también que tienen todo un historial de narcotráfico, pues. Sí, hay preguntas que creo que puedo abordar. Algunas se me escapan un poquito. Empecemos por lo primero que ustedes dijeron. Dice, Trump tiene muchos enemigos. Dice, yo creo que Trump gusta de tener muchos enemigos. Gusta de tener enemigos. Él es una persona, contrario a muchos de nosotros, que yo, por ejemplo, y ustedes probablemente igual, que uno tiene a veces un pequeño conflicto, algo así, y uno sufre pensando el tema, ¿qué voy a hacer? Este sujeto parece como que el conflicto lo nutre. Él le gusta, mientras más problemas tiene, más tranquilo se le ve, más relajado. Entonces, en ese sentido... Lo disfruta. Ajá. Sí, es una apreciación personal. Ahí yo digo yo, porque, repito, en lo personal soy una persona que tiendo a ser bastante pacífica y a este sujeto le encanta tener, me imagino cuando llega al escritorio y tiene aquel papelero de cosas, eso le debe hacer muy feliz. Ahora, pasando a las cosas que me están... Con respecto a los indultos, es muy poco lo que puedo decir, porque el indulto, como ustedes saben, es una gracia presidencial. Entonces, la gracia no es racional. La gracia obedece a intereses, es decir, usted piensa una cosa y usted debe, si esto tiene una estrategia detrás, y el sujeto de Honduras que está siendo indultado tiene detrás de ello alguna estrategia mal, puedo yo solamente lo que podría es especular al respecto, pero serían especulaciones. Lo que sí puedo decir es lo que les estaba diciendo hasta hace un ratito, es decir, que estamos viendo una situación en la cual
están haciendo eclosión una cantidad de cambios y que el 2026 va a ser muy fuerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque voy con una frase que va a sonar altisonante, pero por favor tratemos de entenderla. El multilateralismo ha muerto. Lo que viene es multipolaridad. Parece que fuera lo mismo y no tiene nada que ver. El multilateralismo fue aquel sueño en el cual pensamos que los países iban a tener una especie de eco con diversas organizaciones y todos iban a hablar y todos iban a interactuar como especie de interlocutores. No, lo que estamos viendo es el nacimiento de hegemones duros y puros con los cuales habrá que alinearse. Entonces, usted se alinea con este, o usted se alinea con aquel o con el otro. No hay más nada. Entonces, eso puede sonar brutal, repito, porque las relaciones internacionales tienen eso, pero esa multipolaridad que se parece un poquito al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, quedan los Estados Unidos como grandes vencedores, quedan los países detrás de la cortina de hierro, que es Rusia agarrándose todo lo que pudo para saquear a todos los países del este de Europa y llevarse todo lo que tenían, y quedan pues los países que después se llamaron el tercer mundo, que eran las colonias liberadas. Eso no es que el tercer mundo era menos que 2 o 1, no, es simplemente forma de ordenar el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Usted se ordenaba con uno, usted se ordenaba con otro. Bueno, ahora estamos teniendo lentamente una especie de ordenamiento con el oso dragón, que es esta coalición todavía no verbalizada, pero clara entre China y Rusia, y tiene a los Estados Unidos. Y Europa nuevamente, como después de la Segunda Guerra Mundial, absolutamente perdida y destruida. Es decir, no tienen ningún tipo de política exterior coherente. Todas sus grandes iniciativas, si las tienen de las mejores, no las están usando a mayor eficiencia. Una cantidad de gobiernos que están siendo cooptados desde el Consejo Europeo, que no es electo, ni siquiera, no es una cosa de elección directa. Entonces, hay una cantidad de conflictos que se están manejando puertas adentro. Parte del documento ese de seguridad norteamericana bombardeaba ese hecho, es decir, decía, los países europeos están siendo gobernados por supragobiernos que no han sido electos. Y eso es una cosa complicada. ¿Por qué? Porque la señora Ursula von der Leyen no la eligió nadie. Ella era una ministra de Merkel que para sacársela de encima la metieron allá lejos. Es decir, porque ella iba a ser candidata de su partido. Y la gente de su partido, para ponerla bien lejos, es una cosa que en alemán se llama Wegloben, que es como alabarte, pero bien lejos. Te vas bien lejos, y entonces la pusieron allá. Y ella se ha sido reelegida, pero no es una persona que esté ahí por una especie de gran consenso popular. No lo está. Entonces, esas cosas están dentro de ese documento de seguridad. Entonces dirán, bueno, muy bueno todo eso. ¿Y cómo quedamos nosotros en esa foto? Bueno, fíjense que les estoy mostrando el mundo democrático. Con esa gente que tenemos que negociar y tenemos que ver, y también con Israel, que es una cosa que no se ha dicho, pero cuando nosotros volvamos a ser una democracia, tenemos que sacarnos las raíces profundas del terrorismo islámico que han anidado en diversos países latinoamericanos. Y para eso hace falta la inteligencia israelí, que es de las mejores del mundo y que además conoce el fenómeno de fondo. Y fíjense que les estoy diciendo las cosas más graves de todas, porque eso está anidado en células durmientes, como se llama en lenguaje de terrorismo. Hay células durmientes o células financieras, eso es cierto, pero eso está ahí. Y existe en varios países latinoamericanos, haciendo cooptación con grupos de ultraizquierda, como se sabe que ya existe eso. Entonces, eso tenemos que ver. Las otras preguntas se me pasaron, de manera que si me pueden decir de nuevo. Voy a buscarle. La de Mario Mustiola era en relación con la operación Lanza del Sur. ¿Qué tan efectivo es este despliegue militar para la estabilidad regional y cómo responde al contexto geopolítico actual? Esa es una pregunta que hizo posterior, pero ¿qué riesgos reales enfrenta la estrategia chavista con la operación Lanza del Sur al coincidir con el reconocimiento internacional del Premio Nobel de la Paz? Bueno, había una canción, aquella canción de Giordano hace mucho tiempo que decía, yo no me voy, yo me quedo aquí, decía la canción, una canción muy bonita, por cierto. Y esa frase que algunas personas del régimen venezolano la están diciendo, todavía pueden decirla, porque en realidad es costo-beneficio. ¿A dónde se van a ir? Que estén mejor que donde están. Eso es cierto. Aquí hay que simplemente hablar humanamente. Ahora, no sabemos qué cartas manejan los Estados Unidos, cuán a profundidad va a llegar todo esto. Repito, de los escenarios que podemos decir es que la operación Lanza del Sur tiene una parte que no tiene solo que ver con Venezuela, que se va a quedar. Es decir, que tiene que ver con reforzamiento de la presencia norteamericana en áreas del Caribe. Eso va a seguir. Eso va a sostenerse. ¿Con qué fuerza? Pero eso va a tener una trascendencia mayor que unos meses. Eso como medida. Con respecto a Venezuela, todavía los escenarios están por verse. El poderío militar norteamericano es descomunal. La cantidad de fuerza que está colocada en el Caribe ya no sería descomunal para Latinoamérica, sino incluso para Europa. Es una cosa descomunal lo que está puesto allí. ¿Qué es lo que ellos piensan hacer? No sabemos. Y el que diga que sabe está mintiendo. Yo lo he dicho con responsabilidad. El que lo dice no lo sabe y el que lo sabe no lo dice.
Entonces estamos en esa especie de disyuntiva. Lo único que podemos decir los latinoamericanos es que sea como sea, Venezuela tiene que apostar a ese mundo multipolar con los polos con los cuales tiene consonancia. Nosotros no tenemos consonancia alguna con los chinos. China solo nos ve a nosotros como un mercado para ser saqueado. Ahí no tiene ningún tipo de consonancia histórico, política, de cultural, no hay nada. Lo propio se puede decir de los rusos. Con los Estados Unidos, mal que bien, tenemos muchísimas cosas en común. Incluso las personas que se dicen detractores de los Estados Unidos se mueren por un juego de béisbol. Entonces, hay que tratar de entender las cosas y buscar las similitudes con la gente que la tenemos, porque somos democracias y pretendemos volver a ser una gran democracia algún día. Y tenemos que aprender de las democracias que lo hacen y que lo hacen todos los días y que tienen todos sus defectos, porque esa es la magia de la democracia, que es el sistema más débil, pero es el sistema más elástico y donde cabemos todos. En el otro, repito, no hay otra cosa, sino ir allá a darle vuelta a la tumba o al baño donde va Kim Il-sung y donde va Kim Jong-un y todas esas cosas horrendas, ese mundo espantoso de los totalitarismos. Entonces, hay que tratar de entenderlo. No vive feliz quien vive en esa. Y quien no crea estas cosas, que se busque un video muy interesante del actual premier chino, Xi Jinping, cuando tenía al lado al ex premier chino y lo mandó a sacar. Y lo sacaron a la fuerza, Hu Jintao. Ahí tiene usted. Ahí, eso es el comunismo. Cuando llegó Stalin se acabó todo, señores. El que estaba antes no existía. El que está es el Amador. Entonces, eso es lo que queremos. No, nosotros queremos un gobierno que puede ser malo o bueno y después viene el otro y viene con su propuesta y viene con sus ministros. Y es que esto no es que se acabó el mundo. No, hombre, esto sigue, Venezuela sigue. Y mañana va a ser un día bonito si lo hacemos bonito y todas esas cosas. Pero sí sentimos en usted una preocupación genuina por la democracia occidental, que por todo lo que nos ha descrito pudiese verse comprometida, ¿no? Eventualmente, no sé si arrasada por todo esto que usted ha descrito de la situación mundial, pues, ¿no? Sí, muy intuitiva la apreciación y es correcta además. Sí, es cierto, porque noto factores de organización que la gente ha subestimado. Noto una izquierda internacional bastante de cuadros, bastante bien organizada, que ha penetrado a muchas democracias para implosionarlas, ¿no? Entonces, noto esa capacidad organizativa de hacer caracazos a la medida según lo que usted pague. Pues si quiere un caracazo grande, le pagamos. Ellos mueven unas hordas que tienen, entonces ponen unos tipos en una esquina, o ponen 20, 50. Eso es impresionante. Mueven los medios, como usted lo está viendo allí, con medios que no falsean la realidad. Bueno, ya lo hice, ya pasó, etcétera. Ese tipo de cosas permanentemente. Y veo también, además, en el caso de Europa, un avance descontrolado del islamismo. Y eso es, el islamismo lo digo con responsabilidad, fíjense que no digo islam, sino islamismo, que es la utilización política de la religión. Entonces, eso lo estoy viendo también y lo veo con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque son movimientos incompatibles con las democracias. Y la democracia es la base de toda discusión. Si no, no hay nada que hablar. No hay nada, porque simplemente hay una imposición de valores. La democracia es que usted puede tener que callarse en un momento, pero después usted vuelve a hablar y sigue aquí, y sigue discutiendo y nos vemos las caras. Pero no, en ese mundo no. Entonces, claro que hay una preocupación por la democracia. Me preocupa también la situación de los Estados Unidos porque ustedes lo dijeron, hay una gran dicotomía con un partido demócrata que desde Obama en adelante se las apostó y se asoció con movimientos de izquierda y con aquello que llamaban diversity, equity, inclusion, que eso es el disparate que es tirar a la meritocracia para poner un arcoíris de colores de gente, ¿no? Entonces terminábamos todos como una película de Netflix, ¿no? Y entonces la cosa es lamentable. De lo que se trata es de poner a la gente que sabe. Si usted está volando un avión, usted no quiere que el piloto esté ahí porque tiene 3/4 de negro, un octavo de chino, claro, 16avo de vietnamita, sino porque el sujeto maneja bien. Exacto. Y hasta ahora que sepamos, y les pongo un oficio de los muchos que hay, ahí no tiene nada. Usted no es buen médico porque usted saca tire o porque sea negrito, eso no tiene nada que ver. Entonces, esa correlación no se ha podido demostrar nunca. De hecho, acaba de morir hace poco el señor Watson, que fue uno de los descubridores de la doble hélice del ADN, y ese señor decía, y por eso se le retiraron un montón de premios, decía que los negros eran menos capaces. Eso es mentira, eso no ha sido demostrado jamás. Entonces, si usted es incapaz es porque usted no es capaz o porque usted es flojo o lo que sea, pero eso no tiene correlación con el color de
de piel. No existe eso. Entonces, ese diversity, equity, inclusion era un disparate que las cuales universidades compraron. Entonces tenía usted un stock de personas, un arcoíris en el plantel educativo. Eso no tiene nada que ver. Usted pone el que sabe, el que no sabe no debe estar allí. Entonces volvemos al punto. Estados Unidos y el Partido Demócrata en particular se lanzó por esa avenida y además con muchísimo rencor. Importaron un rencor que iba más allá de la forma de hacer política de este país. Entonces, ¿qué pasó? Vino la contraola, que es una especie de contrarrevolución cultural de Trump. En ese documento de seguridad, el DEI aparece eliminado. Aparece nombrado y eliminado, es decir, como política de Estado. Imagínense usted lo que estamos diciendo. La gente no se ha fijado, es decir, culturalmente. Entonces, aquello que le querían obligar a uno a decir ellos, they, them, todos mis pronombres son, como si usted puede dictaminar el idioma. Es decir, yo voy a decir, mire, mis pronombres son Su Alteza Real. Entonces, a mí todo el mundo me dice, ¿qué es eso? Bueno, de ahí en adelante. Entonces, Estados Unidos ha sido vapuleado en un sentido y en otro. Y el trumpismo le está pasando que está también incurriendo en excesos precisamente porque es una revulsión de lo que pasó. Y Venezuela en el medio. Eso es lo que la tragedia nuestra, es que en medio de todo eso nosotros somos como un barquito de papel que está en medio de dos grandes olas y tenemos que estarnos moviendo con mucha astucia. Porque, repito, el mundo que viene es un mundo multipolar y hay que saberse alinear. Esto es en relaciones internacionales se nos llama bandwagoning, es decir, usted va como el vagoncito que va pegado a la locomotora. Sí. Y lo que usted, claro, y tiene que saber alinear sus intereses con los intereses de la locomotora de tal manera que no lo arrolle. Porque eso es lo que... Entonces, claro, entonces que no venga una izquierda trasnochada, que sea que el imperialismo, no venga con esas tonterías. Yo creo que la izquierda ha quedado muy bien retratada con ese tuit del vagabundo de sinvergüenza español, Pablo Iglesias, que dijo, yo tengo plata para pagarme los pasajes que yo quiera. Y comer donde quiera. Le dijo un periodista, yo viajo en primera clase. Eso sí es un comunista. Qué maravilla que se quitó la careta, hombre. Ya está. Así es. Eso es la izquierda. Lo que no quieren es trabajar para lograr ese estatus. Lo que quieren es llegar ahí por el engaño, por la mentira, por el robo, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el punto. Pero repetimos, ¿usted hace un país con esa gente? No. Y miren España. Ahí está. Ese es otro país que Trump lo tiene asaeteado. ¿Por qué? Porque con el gobierno como lo está haciendo Sánchez, rodeado de corruptos, de la mujer en adelante, pues usted no puede, se le cae. Si España no es en este momento una de nuestras economías latinoamericanas, es porque está en la Unión Europea, señores. Porque le llegan los fondos del PAC y todo ese dineral. Porque lo que está haciendo ese señor es destruir, y Zapatero también. Entonces, volvemos al punto. O usted hace las cosas bien y se asume dentro de un proceso histórico donde nadie es imprescindible, o la historia se lo lleva, usted queda así. ¿Qué va a quedar de todo esto? Nada, un montón de odio esparcido, 2 o 3 fortunas que además no van a durar tanto tiempo porque esos sujetos lo que supieron fue robar, no saben mantener el dinero. Les va a pasar como los corruptos del pasado, muchos de los cuales hoy en día viven alcanzados porque se gastaron todo, porque es como el que se gana la lotería. Usted no sabe usted le dan $10 millones y probablemente no sabe qué hacer con eso. Y el dinero sí se escapa, el dinero es activo y se va. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que empezar a ver las cosas. Y por supuesto, siempre mucha cautela quién dice qué cosa. Porque, repito, estoy muy capcioso de personas que han estado vinculadas a este régimen, ahora viven en el extranjero con no se sabe qué dinero, y entonces nos dan clases de moral. Yo los leo en Twitter, el sujeto dice, no, yo esto tal, y bueno, un momentico, yo te puedo decir mi balance de dónde sale el tuyo, de cómo tú pagas. Yo siempre cierro el Twitter con esa frase de Antonio Machado, de mi trabajo vivo y con mi moneda pago. Eso es muy importante, y quien no pueda decir eso claramente, algo pasa. Y si algo pasa, eso no puede ser un representante político. Qué bueno, profe. Qué bien. Nos gustó mucho esto que colocó. Pensar es algo que también se hace conversando, invitando a sus seguidores a este encuentro con usted en el programa. De verdad, muchísimas gracias. Esa es la gran enseñanza de los griegos. Sí. Pensar, fíjense ustedes que la palabra polis también viene con polemos, que era guerra, discusión, problema, pero también la idea de discutir. Es decir, si usted no puede discutir un problema, el problema se lo va a llevar. Se lo va a llevar, se lo va a comer. Y esto lo sabe desde el psicólogo más experto hasta el politólogo más avesado. Usted lo sabe todo. Usted tiene que poder verbalizar el tema, racionalizarlo y empezar a encontrarle los límites, porque si no se le desborda. Y por eso le digo a la gente, vamos a conversarlo. Si los oyentes nos permiten su tiempo y nos hacen la honra de su paciencia y todo esto, es una maravilla porque podemos discutir y después digan cosas. No tiene que estar de acuerdo conmigo, por favor. Imagínese usted, como decía un amigo mío, si Dios no tiene unidad, sino que son 3, ¿qué unidad voy a tener yo? A veces digo una cosa, pienso una cosa, después digo, no, eso estaba mal, me equivoqué.
media. No, bueno. Sí. Sí, entonces, claro, imagínense ustedes, yo le digo a la gente, mire, en esta cuenta, en la cuenta del Twitter, los errores son míos, los aciertos casi siempre son compartidos, porque son cosas que yo escuché a fulano, escuché a mengano, lo pensé, entonces es una sumatoria. Los errores son casi siempre míos, y digo, mira, esto es así, no, no es. Entonces, para corolario, la operación de la Lanza del Sur sí va a continuar. Venezuela tiene que jugar sus cartas bien. Ojalá que eso lo entienda el presidente electo y el equipo que tiene cerca, porque el mundo que viene no es el mundo que vivimos. Yo lo puse en un tuit. Lo que fue ya no es, y lo que se está haciendo lo estamos generando a una velocidad vertiginosa. Y o usted entiende sus cartas, o usted será arrollado por la historia. La historia no se para por una persona, por un país, aunque sea buena gente, aunque sea la persona más simpática del mundo, aunque sea Gandhi. Fíjese usted, aquí Gandhi se lo arrolló el fenómeno histórico que no supo entender y lo mató un nacionalista hindú. Así de sencillo. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad. Van a comer hallacas y dulce de lechosa ya en la familia. Cónchale, esa es la palabra, hallaca, Dios mío. Sí, lo que pasa con la hallaca, hay sitio, debo decir, no voy a dar nombre, pero tenemos ubicado unas personas que facturan una hallaca. Que yo digo como aquella canción del Pollo Sifontes. Ustedes recordarán que dice, digan lo que digan, no discuto más, la mejor hallaca la hace mi mamá. ¿Se acuerdan de eso? Ese señor hizo una letra para Venezuela entera. No hay venezolano que yo conozca al menos que no diga eso. La mejor hallaca la hace mi mamá. Entonces, claro, uno se come una hallaca buena, pero siempre lo que hace es traerle memoria, ¿no? De esas cosas. Pues el dulce de leche sí, eso lo hace todo el mundo muy bien. Hay un estándar, pero las hallacas sí son un tema. Además que mi familia en particular viene del llano. Entonces, la hallaca llanera es particular porque tiene las tres carnes, como ustedes saben. Claro. Tiene cochino, carne de res y gallina, exacto. Y le ponen huevo y le ponen a veces un pedacito de tocineta si la quiere malograr. Qué rico. Ay, qué sabroso, profe. Bueno, gracias por esta invitación. Gracias. Feliz día y gracias por invitarme, como siempre. Brillante, ¿verdad? El profe.